Yo familia, ¿cómo estamos? Esto es Senda de Vid, yo soy Cristian, sean bienvenidos al tercer capítulo en el cual vamos a tratar uno de los temas más importantes de todo el cristianismo y es la explicación o por lo menos el análisis y profundización en el misterio acerca de la Trinidad Divina, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales han sido mencionados en todo tipo de sectas y vertientes y corrientes religiosas que han surgido a partir de la iglesia primitiva, pero aún así se ha podido tergiversar y a partir de este tema han surgido divisiones en algunas de esas que llamo sectas directamente, ya que implica el acto de herejía, aquellas que no aceptan, por ejemplo, al Espíritu Santo como parte de la completitud divina en la Trinidad. Vamos a explicar un poco qué es el Espíritu, qué es el Padre, qué es el Hijo y por qué los tres son personas diferentes a pesar de compartir la misma esencia del mismo Dios único, que no varía y que no muta a pesar de tener la capacidad, por ejemplo, de presentarse en diversas formas, ya que al fin de cuentas estamos en una especie de construcción mental de Dios Espíritu, así como trata de explicar el hermetismo, que el todo es mente. Dios dice que Él tiene pensamientos buenos acerca de nosotros y a partir de esos pensamientos y lo que se escribe en el libro de la vida de cada uno es que básicamente tenemos una realidad nosotros. Pero bueno, el tema de hoy, reitero, es la Trinidad Divina. Luego investigaremos un poco más en cada uno de los misterios que nos vayan surgiendo, pero podemos empezar como siempre leyendo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este caso vamos a ir a Mateo 3:16, donde dice lo siguiente: y Jesús, después que fue, por cierto, cuando yo hago mención a un versículo específico no significa que vamos a quedarnos solo ahí, sino que la idea sería leer todo el capítulo por lo menos para tener el contexto de qué se está leyendo, porque si no básicamente nos pondríamos a adivinar con las partecitas que nos conviene leer, como hacen algunas religiones, ¿no? Pero vamos al grano. Vamos a Mateo 3:16, donde dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Acá, como podemos ver, solo en un pequeño pasaje de Mateo ya podemos entender que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. El Padre es quien habla a través del cielo abierto. El Espíritu se manifiesta en esta ocasión a través de una paloma, que es uno de los animales más mansos y más limpios y por lo tanto más obedientes a nivel espiritual, y es también un símbolo bastante importante en el cual profundizaremos luego. El caso es que se manifiesta ahí el Espíritu de una forma corpórea y el mismo Hijo está siendo en ese momento bautizado, por lo tanto sale el Cristo, una vez sale Jesús del agua y ahí está el Hijo, no está más el hombre. Entonces podemos entender que hay tres personas en la Trinidad Divina. También Jesús nos habla que el Espíritu tiene la capacidad de penetrar en los pensamientos, de discernir, de ayudar y de abogar a favor de nosotros ante el Padre. Por lo tanto, se explica ahí y se explica también en otras partes que estudiaremos enseguida que el Espíritu es una persona. Por lo tanto, podemos entender que en efecto son tres Dios, pero a la misma vez es un solo Dios, como dice en Deuteronomio. Entonces bien, vamos un poco por partes. ¿Qué es la Trinidad según la Biblia? La Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu. De momento se nos fue revelado a nosotros el Hijo, a nosotros digo, a la iglesia completa en todo el mundo, pero también el Padre fue revelado de gran manera ante el pueblo judío específicamente, y el Espíritu también estaba ahí cuando le habla, guía e instruye y usa, podría decirse posee a Moisés al momento de escribir en esas tablillas tan importantes, ¿sí o qué? Pero bien, entonces
Según la Biblia Reina Valera, en Deuteronomio 6:8 dice que Dios es uno, pero en este caso se refiere a Jehová. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, en Deuteronomio 6:4. Y también hay referencia al Padre, por ejemplo en Romanos 1:7, donde dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Hay varias cosas muy importantes de aclarar, reitero, en cuanto al Espíritu Santo. Es que no es una mera fuerza o una manifestación de Dios a través de algo simple, es una persona, o sea, es directamente un ser, una entidad con la cual se puede uno comunicar y que vive dentro de nosotros. El hálito es lo que nos da la vida y el Espíritu es lo que nos da básicamente esa vocecita que todo el rato se habla de ella como si fuera la conciencia, pero realmente es el Espíritu Santo. Sabemos que Dios, por ejemplo, le hablaba a Jeremías en sueños, se le aparecían en visiones y así a otros profetas. Eso es todo el Espíritu. El Espíritu es quien inspira y quien transmite el mensaje de Dios. Podemos ver también una diferencia entre los tres en Isaías 63:16, donde dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. También en Zacarías 14:9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Tenemos también Salmos 93:1, donde dice: el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. O sea, está bien afirmado, es una referencia que el mismo Jehová fue quien afirmó los cielos y la tierra. Y se entiende, según la lectura profunda de la Biblia, que Jehová reina en el reino de los cielos. Él es Jehová de los ejércitos celestiales. También estuvo Jehová en el Edén, cuando era propenso el hombre a estar ahí, antes de caer en la trampa del conocimiento del bien y del mal, o más bien el miedo. Pero eso también lo vamos a profundizar luego. Bueno, vamos a profundizar un poco más. Es que la vida misma de Jesús nos da no solo las pistas, sino que nos aclara exactamente cada parte de la Trinidad. Recordemos en Mateo capítulo 20, versículo 20 también, que es donde la madre de Santiago y de Juan se acerca y le hace una petición al maestro y le dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Acá haciendo referencia a todo lo que él sabía que iba a vivir y cuyo sacrificio implica la herencia tan grande que es estar a la diestra del Padre. Pero obviamente él no les iba a explicar sino con parábolas en ese tiempo. Ya hoy en día nosotros lo podemos leer, claro. El caso es que dice, bueno, ellos le responden que sí pueden. Él supongo que se ríe y dice: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea que el Padre, según el mismo Hijo, es otra persona y aparte es quien toma las decisiones, porque es un rey, es el rey del reino de los cielos y futuro rey también de la tierra. En ese momento la tierra está ese día, digamos, como castigo al que la está gobernando, para que él mismo se dé cuenta de los grandes errores de tratar de ser un rey sin serlo. También lo podemos estudiar en otros capítulos, por ejemplo en Juan 5:19 dice: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El mismo Jesús dice que él puede tener el control incluso de los elementos físicos, de las tempestades, del mar, de la tierra, de todo, pero solo porque el Padre se lo permite. O sea, Él es el príncipe y se podría decir el ángel de Jehová por predilección. Pero cuando hablamos a un nivel político y a un nivel directamente celestial, siempre el Padre es el que toma las decisiones finales, porque es el rey. Él es el rey
aunque tenga sus ángeles, aunque tenga sus jueces, aunque tenga su ungido, sus reyes, su ejército, Él es el que toma las decisiones finales. Jehová mismo es el Señor y tiene a su servicio los verdaderos caballeros. Por ejemplo, el Espíritu Santo no entra en la vida de alguien sin que esa persona de corazón se lo permita, y esa es la vuelta, que no todos tienen el don del Espíritu Santo, porque no todos han aceptado la verdad a través del camino, la verdad y la vida, o sea, hace Jesús, la tercera persona de la Trinidad. Pero bueno, sigamos hablando a través de Jesús, quién es el Padre, para que verdaderamente entendamos que sí hay una separación, porque yo siento que hay una gran confusión ahí en todas las iglesias en las que he estudiado el cristianismo, ya sea en lo universal o católico, o en las iglesias cristianas y vertientes que han surgido después. Resulta que en Mateo 11:27 dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso quizás nos da un misterio de que en el reino de los cielos, en lo altísimo, hasta el momento solo el Hijo ha tenido verdadero acceso a la intimidad con el Padre, y asimismo el Espíritu, que es parte de ellos y parte de la manifestación a veces material de Dios. El Espíritu es un don, es un ser, es un abogado, un consolador, es básicamente nuestro mejor amigo a nivel espiritual. Si logramos que se nos revele y que nos acompañe en todo momento, literal, Él habla por nosotros. Vamos a Juan 14:28, donde dice: el Padre es mayor que yo. También en Mateo 26:39 dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, Él mismo le pide al Padre en el momento en el que está viviendo un momento difícil de su lucha. O sea, que Jesús revela al Padre, y el Padre es independiente a Jesús como persona, pero en esencia los tres son Dios. En el Espíritu se complementan, y a través del Espíritu se manifiestan. Entonces, cuando vemos a Jesús orándole al Padre, insisto, también podemos hacer una diferenciación, y eso también es muy importante para los hermanos judíos que aún no creen en Jesús, que han tenido la confusión muchas veces por los propios cristianos de que es que Jesús es Jehová, y esto probablemente es lo que más les puede chocar a ellos, porque según sus profetas Jehová es uno. Bien, también podemos ver al Espíritu siendo mencionado como el consolador del alma, donde dice, por ejemplo, en Juan 14, del 16 al 17: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. O sea, Jesús dice: yo les voy a abogar a ustedes para que tengan una cercanía más directa al Padre en ustedes mismos, ya que ni siquiera teniéndome acá con ustedes lograron acercarse al Padre. Les va a mandar al Espíritu, que ya es la fuente más directa posible. Ahí sí es una decisión de ustedes, pero vívanlo, créanlo, y van a ver que el Espíritu es un maestro, a quien el Padre envió en el nombre de Jesús, y nos está aquí para enseñar todas las cosas que nosotros verdaderamente podamos adquirir por revelación, y Él es quien nos recuerda toda la palabra de Jesús, como dice en Juan 14:26. En Juan 15:26 el Espíritu testifica de Cristo. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, que es lo que están viendo ustedes, por ejemplo, en este video a través de Cristian, siendo usado por el Espíritu para hablar de Jesús, de cosas que probablemente Cristian, yo no llego a entender, si no es porque pido la revelación al Espíritu. Yo no he leído toda la Biblia, yo no he leído muchas veces los pasajes que a través del Espíritu entiendo y comprendo a nivel espiritual, y lo digo porque lo siento y lo veo manifestado de una manera sobrenatural. Eso son cosas que pasan en el Espíritu. En Juan 16, del 7 al 8 dice: os conviene que yo me vaya, si no me fuera, el Consolador no vendría, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Jesús se sacrifica, y quizás el Espíritu Santo, entonces ahí en ese momento un misterio, sea el Espíritu de Jesús metido en cada uno de nosotros, ya que no lo vimos a Él, que podamos ver a través de Él lo que Él nos quiso decir. Eso es un misterio que no me atrevo a aseverar, pero se podría entender. El caso es que tenemos por acá también un cuadro que nos puede ayudar bastante en este tema. Este cuadro nos explica un poco
como por ejemplo en Deuteronomio 6:4, que Jehová es uno y es el Altísimo, ¿sí o qué? El Altísimo, el Padre, el Rey, Él es Jehová, Jehová de los ejércitos y todos esos nombres tan bonitos que se han creado alrededor de Él, como dice en Isaías 63:16, como dice en Juan 17:3, ese es el Padre. El Hijo, mientras tanto, es Jesús, Yeshua, Príncipe de Paz, Isaías 9:6. Por ejemplo, acá hay que aclarar algo. Jesús, antes de venir al mundo, ya era el Cristo, así como Jeremías antes de venir al mundo ya era el profeta. Entonces, cuando por ejemplo en vertientes de chamanismo, cosas así, nos hablan de regresiones en vidas pasadas, eso yo no sé si es verificable realmente en veracidad del espíritu, pero lo que nos enseña el cristianismo y el judaísmo realmente es que nuestra alma puede llegar a ser infinita e inmortal y tener una vida eterna, pero eternas vidas suena más como a que le quitemos el valor a la vida que tenemos actualmente, y eso puede ser una gran trampa en caso de que sí haya posibilidad de perder la inmortalidad o salir del Edén, no. Eso es una opinión, pero bueno, el espíritu, mientras tanto, sería el guía, como dice Juan 14:17, o el abogado o el consolador, y los tres juntos son Dios. Dios en su completitud se puede manifestar y se ha manifestado por lo menos a través del Padre, el Hijo y del Espíritu. Vamos a tratar de profundizar un poco más. Por ejemplo, en Hechos 5:3-4 dice: no has mentido a los hombres sino a Dios. Es una referencia a que el Espíritu Santo verdaderamente es Dios. Recordemos también que Juan 1:1 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 3 veces dice verbo, 3 veces podría ser el Espíritu en un principio y luego autocrearse a nivel material como el Padre, y luego digamos se manda a la tierra como Cristo. Perfectamente tiene lógica a nivel espiritual. En Isaías 9:6 dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno suena como a Jehová, príncipe de paz suena como a Jesús, consejero suena como al Espíritu Santo. Juan 8:58 dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Jehová es el que es y el que siempre ha sido, y Jesús es el que es y el que siempre ha estado ahí, y el Espíritu es la revelación en sí misma. Bueno, otra cosa es que a Jesús siempre se le llama Rey, y esto tiene un misterio también, y es que Jesús es el legítimo Rey, el Hijo del Rey, está destinado a ser el Rey. Él está enviado a establecer un reino de justicia para nosotros los hombres, Jesús. Pero el Rey de los cielos se entiende que es Jehová, Jehová de los ejércitos celestiales. Aún así se podría decir que es un mismo reinado y es un mismo gobierno, ya que verdaderamente cuando hablamos de este gobierno sí funcionan las cosas y no hay corrupción. Entonces se podría entender todo como un solo ministerio y un solo proyecto. Por ejemplo, en Lamentaciones dice: tú, oh Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Por eso tiene sentido que David también sea llamado rey, así como es llamado Rey Jesús. Pero si vamos al principio, solo hay un Rey de reyes. Bueno, hablando del Espíritu, el Espíritu según Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto se entiende como que cuando se derriba el templo y Jesús se da cuenta de que las religiones se aprovecharon de todo lo que del pueblo, básicamente a través de sus leyes se corrompieron. Él dice: bueno, vamos a sacar el templo de un lugar físico, vamos a mandarlo dentro del cuerpo de todos, y por eso el Espíritu Santo tuvo que existir para que llegue a cada uno de los templos la misma presencia de Dios. Ok, también recordemos que en 1 Corintios 2:10 dice: el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así como en los Proverbios pareciera que el mismo Espíritu está hablando, me parece que está claro que el Espíritu también siempre estuvo ahí.
y si estuvo el Espíritu y estuvo el Padre, estuvo el Hijo, porque el Hijo es literalmente como es el Padre. En 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Está hablando de los dones del Espíritu Santo. Pedro dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso me parece un versículo muy impactante, y es que nos invita a Pedro a que estudiemos todo lo necesario y tratemos de conocer todo lo necesario acerca de Dios y nos hagamos todas las preguntas que sabemos que en algún momento alguien que no cree o que no tiene la certeza aún nos puede llegar a hacer, para nunca dejar a mal en testimonio y en respuesta a lo que ya entendimos y aprendimos de Dios, porque eso podría suponer cambiarle la vida a alguien, por ejemplo. Por eso mismo me parece importante aclarar todo lo que ya hemos entendido y compartir puntos de vista, pero sin dejar nunca de lado lo que es eterno y es la verdad de Dios. O sea, lo que está escrito, eso no se puede opinar, sino que se debe estudiar y entender, pero debe haber por lo menos una verdad, insisto, y ese es el fin de este proyecto. No tratar de decir que se posee la verdad absoluta, sino que se entiende que la hay y que estamos muy cerca de obtenerla al estudiar en el Espíritu las Sagradas Escrituras. En cuanto a quién es Jesús, recordemos que Él mismo se autodenomina el Hijo, ya que en Juan 6:38, por ejemplo, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Juan 5:19 dice: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea, Él aprendió todo del Padre, por eso es tan poderoso, tan sabio, tan prudente, pero sigue siendo una persona distinta, por lo menos en cuanto a rol del Padre. Y bueno, en resumen, el Espíritu es Dios. Bíblicamente es así, y no es simplemente una energía o algo por el estilo, sino que tiene voluntad, tiene emociones, tiene poder creativo, como nos dice una pequeña investigación por acá en internet. Hechos 5:3-4, en la que Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Acá literalmente se da a entender que el Espíritu es parte de Dios, o es Dios en sí mismo. En 1 Corintios 2:10-11 dice: el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que estamos hablando de que verdaderamente el Espíritu está al nivel de importancia del Padre y también del Hijo. El Padre reina en los cielos y es la fuente. O sea, el Padre es quien reina en los cielos, como dice en Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos, o en Juan 6:38, que dice: no he venido a hacer mi voluntad sino la de quien me envió. Y el Espíritu, me parece que desde el Edén ya está manifestado. En Génesis 1:2 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que tenemos que acercarnos a través del Espíritu al Hijo, ya que el Hijo nos va a dar claridad total de cómo es el Padre, y ahí vamos a tener una verdadera relación con Dios. En resumen, Dios es solo uno y se manifiesta en tres personas, en tres entidades: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y esto no es una alusión al politeísmo, o sea, creer en varios dioses. Eso contrariaría al judaísmo, y realmente es más bien un misterio de las maneras en las que se manifiesta el único Dios vivo, verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Yeshua, y por lo tanto el Dios de todos los seres que queramos verdaderamente acercarnos a Él y recibir la oportunidad del Espíritu. Bueno, y en cuanto a si el Espíritu es una persona, que puede ser una de las partes más confusas, recordemos 1 Corintios 2:10, donde dice: el Espíritu todo lo escudriña, y que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu. O sea, se habla como si fuese una persona, ya que escudriña y conoce. Son verbos que se aplican a seres. Igual en 1 Corintios 12:11 dice: pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
el espíritu quiere, o sea, el espíritu puede decidir, tiene voluntad propia, por lo tanto no es simplemente una manifestación o un enlace divino a través del cual Dios hace las cosas, sino que es alguien. Y también él habla y da instrucciones, como por ejemplo en Hechos 13:12 le dice: dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y en Juan 14:26 dice: el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Enseñar y recordar son funciones que no puede hacer algo que no tiene vida, y así que es una persona. Y eso lo corroboramos del todo en Efesios 4:30, donde dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, o sea que tiene en cierto modo sentimientos, por lo tanto es una persona. Así que nada, familia, espero les haya gustado este pequeño estudio. Me parece uno de los más importantes de todos, ya que la Trinidad Divina es uno de los misterios principales, una de las bases de todo el cristianismo, y no solo el cristianismo, sino que es una de las maneras también de conciliar la antigua iglesia y la iglesia cristiana primitiva con el pueblo judío, los católicos, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Ya que si todos entendiéramos verdaderamente este misterio, no estaríamos discutiendo, sino que ya estaríamos más cerca. Dios los bendiga y gracias por ver el video, muchas gracias por todo el feedback, por los comentarios, por las ideas que me están brindando para continuar. Realmente es muy útil y nada, Dios los bendiga. Un saludo especial a Liliana, que fue la que me dio la idea para hacer este video, y espero que te haya gustado y te haya servido bastante. Dios los bendiga a todos.